Hace 80 años, un golpe de Estado contra la legalidad republicana hizo que comenzara una guerra civil en nuestro país, en España. En Casalarreina, ese golpe de Estado hizo que 23 de nuestros vecinos, aquí presentes, 21 más 2 mujeres que estaban en Cervera, fueran asesinados. Otras personas fueron perseguidas hasta tener que exiliarse. El Ayuntamiento de Casalarreina tenía entonces un alcalde y un concejal que fueron asesinados y varias personas, funcionarios que trabajaban para el ayuntamiento, que también fueron asesinados. Vecinos de Casalarreina que perdieron su vida, familias que fueron truncadas su existencia, y que hoy, en 2016, el Ayuntamiento de Casalarreina tiene todavía la asignatura pendiente de hacerles un homenaje. Este es el motivo por el que se hace este documental, para reconocer y homenajear a todos los asesinados y a todas las víctimas de la guerra civil en Casalarreina. Esta es una historia en imágenes, la pequeña y triste historia de los vecinos de Casalarreina, que por defender los principios de justicia y libertad que afirmaba la Constitución de la Segunda República, fueron asesinados sin juicio y sin remisión, con nocturnidad y alevosía, tras la sublevación militar de julio de 1936. Los mataron a ellos y quisieron matar también sus ideas, una forma de pensar que se llevaba manifestando bastante tiempo en la villa de Casalarreina, al menos desde las primeras décadas del siglo, cuando los jornaleros se organizan en sindicatos de clase y empiezan a organizar huelgas contra las injusticias de los caciques locales. La Segunda República llegó a España tras las elecciones municipales de abril de 1931. El triunfo de la conjunción republicano-socialista en las mayores capitales del país trajo consigo que la República se estableciera en España. Podemos hablar de que es el primer ensayo político democrático en el país. La República trajo consigo el divorcio, trajo consigo la votación, el sufragio universal, digamos, para todos los mayores de 23 años. Trajo consigo, sobre todo, la incorporación de la mujer a la vida nacional. Todo esto, evidentemente, no fue bien visto por quien había sustentado el poder hasta entonces, que, por supuesto, se resistieron a que estos cambios se llevaran a cabo. En febrero de 1936 tienen lugar unas nuevas elecciones en las que resultan vencedores el Frente Popular, un conglomerado de partidos de izquierda que, por supuesto, como hemos visto anteriormente, las derechas pues no acatan de buen grado. Intentan desde el mismo momento de las elecciones acabar con ese gobierno, y esta es la raíz de la guerra civil. Desde los primeros días de agosto se empieza a detener gente y van a parar a diversos sitios. Se les traslada de un sitio a otro con una máxima común, que es la tortura a la que están sometidos hasta el 10 de agosto. El bando golpista tenía un fin muy claro, y era no dejar nada, es decir, tierra quemada, detrás de mí tierra quemada. Y para ello había que quitar y eliminar a todo el que no pensase como tú. Pero ya no era que hubiese hecho o no hubiese hecho, era simplemente pensar. Y ahí no se acababa la cobardía de esta gente. La cobardía de esta gente seguía hasta unos límites insospechados.
porque ya no era solamente asesinar cruelmente, vilmente, era simple. Luego, bueno, el miedo que metieron en vena a todos los supervivientes, viudas, hijos y demás familia. La cobardía no era solo matar, ya te digo, era también pelar al cero a las mujeres, pasearlas por el pueblo, humillarlas hasta límites insospechados. Bueno, matarlas a multas, unas multas que las pondrían hoy en día y nos costaría pagarlas a muchísimos. Era simplemente eliminarlos completamente, era borrarlos, aniquilarlos. Hacen un inventario de las propiedades y les imponen una sanción del valor de todas las propiedades. O sea, dejan a 7 niños sin padres y sin bienes de subsistencia. Eso es llevar el asunto más allá de la muerte, intentar que mueran también los hijos. No consiguieron ese asesinato, pero sí consiguieron marcar a la familia. Porque como era pequeña, pues yo no me enteré hasta que igual estaban muertos, de quiénes habían sido. Francamente en casa no se cuenta, no sé si por pequeños o por qué, no se contaba. No contaban los mayores todo lo que habían pasado. Mi madre, como quería ejercer, coger el título de maestra, pues con 5 hijos que tenía, a 2, al tercero y al cuarto, nos mandó a Bilbao con un hermano que se acababa de casar, y para que nos tuviera el tiempo que ella necesitase para hacer las oposiciones. Mis primeros recuerdos fue cuando empezaron los bombardeos en Bilbao y las sirenas atronaban la ría. Había los barcos de la ría y las sirenas de Artiat tocaban y salíamos corriendo como locos a refugiarnos, a un refugio que decían que era refugio, pero era refugio porque no caía una bomba allá, si no mi refugio hubiera valido muy bien poco. Y ahí hasta que nos evacuaron, cuando ya en el 37 las cosas se pusieron ya inaceptables en Bilbao, el gobierno vasco decidió que iba a evacuar a niños y mujeres y nos llevaron a Francia. Nos llevaron a Francia en un barco, que creo que es La Habana, no sé cuántos, y de allá fuimos a Francia, nos montaron en un tren y nos llevaron a Privas de Arche. Después nos llevaron a un espectáculo a un pueblo al lado, una ciudad, y me acuerdo que me dieron de regalo, mi primer regalo y el único que he tenido en la vida, un avión de cartón lleno de caramelos. Eso es mi recuerdo de todos mis reyes. Entonces Franco daba todas las facilidades posibles para que los refugiados volviesen, porque aquello no era bueno para él, daba buena imagen. Y mi madre nos reclamó y nos llevaron y nos trajeron a Hendaya con mi tía, y allá nos encontramos en una estación. Mi madre con el pelo cortado y un pañuelo por la cabeza. Yo, que era mayor de los 2 hermanos, me lancé a ella, pero mi hermano el pequeño no la conocía y entonces se agarró a las faldas de su tía y decía tía, 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 y eso a mi madre le destrozaba el corazón. Vine a Casa la Reina con 5 años y mi vida empezó a discurrir de una manera muy extraña y muy rara. Íbamos a la escuela, como todos los demás niños del pueblo, y nos obligaban a hacer ciertas cosas que a nosotros no nos cuadraban. Por ejemplo, a la entrada de la escuela teníamos que firmes allá con la mano en alto y cantar el Cara al Sol. Si podíamos, nos escaqueábamos al soto que estaba al lado y entrábamos después, pero eso nos podía costar que el maestro nos pusiera la vara encima. A la salida era lo mismo. Y así pues fue pasando el tiempo. El 19 de julio de 1936, los cuarteles de Logroño se sublevan contra la República. Ese mismo día, el capitán de artillería Emilio Belloz se hace cargo del gobierno civil. Desde allí, una de sus primeras actuaciones
será llamar por teléfono a todos los puestos de la Guardia Civil para que se subleven. En Casa de la Reina, el cuartel, haciendo caso a estas instrucciones, toma las armas y con la ayuda de algunos milicianos de Falange y de Requeté, toma el poder del pueblo sin disparar ni un solo disparo, ni un solo tiro. Ya anteriormente se había recibido en el gobierno civil instrucciones sobre quién debía de tomar la alcaldía y quiénes debían de ser los concejales, o al menos que el alcalde decidiera quién debían de ser los concejales. En los próximos días se suceden algunas detenciones de vecinos que acaban con ellos presos en los distintos presidios de Logroño. No obstante, los primeros asesinatos se retrasan hasta principios de agosto. Desde los primeros días de agosto se empieza a detener gente y van a parar a diversos sitios. Se les traslada de un sitio a otro con una máxima común, que es la tortura a la que están sometidos hasta el 10 de agosto. Pues se lo llevaron y además a mi padre lo arrastraron por... Le llevaron a arrastrar. El ritual del asesinato es cuando empiezan a aparecer aquí, además de los miembros del pueblo que estaban en Falange, etc., los requetés navarros. Se les ofrece por parte del cura del pueblo un vino español en el que se les se les induce a matar de tal modo que el párroco les dice: matar, matar, que yo os asuelvo. Se les lleva a Fuenmayor y en Fuenmayor, delante de las bodegas LAN, son tiroteados esa noche del 10 de agosto. Pues a mi madre le he visto llorar muchas veces, desconsoladamente, y nos contaba, y además nos reunían en una habitación a los tres hermanos pequeños con ella y dormíamos juntos, ella en una cama y nosotros en otra. Y entonces allá, en las noches de invierno, nos contaba todas estas cosas de quién había hecho daño a nuestro padre. Y me solía decir una cosa que a mí se me grababa: ay, hijos, el pobre es el peor enemigo del pobre, porque a tu padre fueron los pobres de Casa de la Reina los que lo llevaron y los que los mataron. Y aquí en Casa de la Reina los pobres eran los que cogían a los pobres para que los matasen, y los mataban ellos en las cunetas. Mi querida Teresa, 4 letras para decirte me mandes calcetines, algún pañuelo y una camiseta, y así puedo mandar la que tengo y el calzoncillo para que lo laves tú. Teresa, también me traerás huevos y pimientos del piquillo, que no les he visto el pelo. También me dirás qué tal están las viñas, si tienen mucha uva y si hay muchas patatas, para en cuanto vaya a poder comprar y hacer algún viaje donde se puedan vender. Cuídate lo que puedas. Si hace falta, vende lo que quieras de los majuelos. Cuida de los hijos. Das muchos besos a Felichu, Luisito y Miguelito. Recuerdos a tus padres y hermanos, y tú recibe un abrazo de este que no te olvida y espera verte pronto. Tuyo, Miguel Caperos. Se cerraban las casas y ventanas. Algunos huían. La muerte acechaba en cunetas, tapias, en cualquier ribazo. Yo empecé a tomar conciencia de lo que es la muerte cuando mi madre nos llevó a la barranca a ver donde estaba mi padre enterrado. Era un páramo en lardero, allá metido en una media monte, medio, y había unos montículos rectos, 3. 1, 2 y otro medio. Y me decía mi madre: en este está vuestro padre, que fueron de los últimos que mataron. Dice, porque tu padre ya estaba ya casi libre de que lo iban a matar, pero en ese momento mataron a Primo de Rivera, que no quisieron los nacionales canjearlo por otros políticos rojos, y entonces hubo otras sacas y lo mataron. Fueron 23.
21 hombres y 2 mujeres. 23 vidas segadas en el año más triste de la historia de España. 23 asesinatos que dejaron su huella en Casalarreina. Sus calles no volverían a sentir los pasos de Mariano Llorente, el peón caminero, ni los de Juan Llanos, tan activo en los centros republicanos. Soy sobrino nieto de Juan Llanos Barona. Juan fue el presidente del Ateneo Republicano durante el periodo monárquico. Ya durante el periodo republicano ocupó una de las plazas directivas de la agrupación local del Partido Socialista. También fue fiscal municipal, alguien muy implicado en la vida política y social de su pueblo. El 10 de agosto de 1936 fue subido a un camión y asesinado. Tristemente, no sabemos dónde. Todavía estamos a la espera de encontrarlo. Ni los de Liberto Porres, el cabo de Serenos al que quisieron matar arrojándole por un puente. Ni los de Juan Ránedo, que huyó del pueblo porque alguien le delató. Ni los de Cipriano Negueruela, el jornalero ilustrado que ayudaba al secretario. Ni los de Tomás Gamboa, que seguramente tenía pensado irse a Zaragoza. Ni los de Pablo Álvarez, que cuidaba de su crecida prole y de su corta ganadería. Ni los de Ángel Urquiza, que volvió al pueblo después de emigrar al País Vasco. Ni los de Gregorio Salinas, el alcalde al que se llevaron en un camión junto a otra decena de vecinos. Mi aportación a este tema es por ser nieto de Gregorio Salinas, alcalde que fue en 1936 asesinado y desaparecido. Hoy es el día en que enterramos a mi madre, hija de mi abuelo, cuya mayor ilusión era que los restos de su abuelo reposase con los de su padre, reposase con los de su madre. Hoy, en el día que a ella la vamos a poner junto con sus hermanos y su madre, mi abuela continúa sola sin encontrar a mi abuelo. 80 años después y nadie mueve nada. Las instituciones que deberían verse obligados por el artículo 24 de la Constitución siguen sin ejercer la tutela judicial efectiva. Máxime cuando en esta desaparición y en este asesinato participaron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la bendición de la Iglesia, de la mayoría de los miembros de la Iglesia de aquel entonces. Ni los de Pascual Saiz, que tanto disfrutaba tocando la trompeta en la banda municipal. Ni los de Francisco Sánchez, que al menos no tuvo que ver cómo sus hijos eran ingresados en el asilo provincial. Ni los de las hermanas Consolación y Resurrección Martínez, maestras de Cervera y de Hernani, que pagaron con su vida el liderazgo político de su hermano Alfredo. Ni los de Luis Gamboa, que acabó en África recuperando el terreno perdido después del desastre anual, aunque él solo quería tocar en la banda de su regimiento. Ni los de Santiago San Martín, al que metieron un mes en la cárcel por participar en una huelga del campo. Ni los de Miguel Caperos, concejal del Ayuntamiento Republicano. Yo me llamo Félix Caperos, soy hijo de Emiliano Caperos y Esperanza Elosúa. Soy nieto de Miguel Caperos Aragón y de Teresa Lumbreras. Mi abuelo fue asesinado en noviembre del año 36. La historia familiar es brutal para nosotros y sin embargo es también una lección para la vida que intento transmitir a mi hijo junto con mi mujer. A mi abuelo lo mataron
y lo mataron por ser concejal de pueblo, en Casa la Reina, en el mismo pueblo donde yo soy alcalde. Mi abuelo luchó por sus ideas, por su pueblo, y eso fue lo que le llevó a la muerte. Ni los de Ciriaco Fernández, el presidente del sindicato agrícola, ni los de Ángel Llorente, el hijo de Mariano, que cortó los hilos telefónicos una noche de octubre de 1934, cuando Casa la Reina se quiso unir a la revolución. Ni los de Estanislao Ortún, otro de los serenos de la localidad. Ni los de Saturnino Díaz, el alguacil ujetista. Ni los de Martín Hierro, el tercer sereno que estuvo exiliado más de un año en Rusia y que terminaría convirtiéndose en el primer secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas de La Rioja. En el momento que ellos ya se ven acosados y perseguidos y buscados aquí porque ya saben lo que les va a pasar, intentan huir y de hecho huyen. Buscan el frente norte, que es donde está la zona republicana, porque ellos saben que es su única salvación e incluso la única forma de tener ayuda para volver a su pueblo, a su zona a combatir o lo que sea. En la huida son detenidos cerca de Salinillas de Buradón, un pueblo de la provincia de Álava, y ahí es donde se pierde toda huella de ellos. Son asesinados y enterrados, no se sabe dónde, porque a día de hoy todavía sus cuerpos no han aparecido. Ni los de Vicente Porres, que a sus 20 años fue asesinado incluso antes que su padre Liberto, el sereno al que tiran por un puente. Ni los de Casimiro Valderrama, el Benjamín, al que el llamamiento para incorporarse al ejército franquista le llega tarde. Se los llevaron en el camión. Es el título del texto que intenta recuperar la dignidad de todos ellos, de todos los asesinados de Casa la Reina. En él he intentado recuperar sus vidas, recuperar sus voces y, por supuesto, recuperar el contexto en el que vivieron, en Casa la Reina, en los años 30. A pesar de que en un libro como Aquí nunca pasó nada hay muchas páginas y muchos datos, yo cuento y escribo sobre todo sentimientos. Y en este homenaje a 23 de los 2000 asesinados en La Rioja hay, además de fotos, fechas y algunos otros datos, sobre todo sentimientos. Algo que podemos compartir todos con los familiares de los asesinados y represaliados en Casa la Reina. El más importante, seguramente, es el de ver cómo desde la verdad de los hechos, en este homenaje se hace justicia, primero, a todos los asesinados y reparación, después, aunque sea de forma simbólica, en este caso, al reponer en sus puestos al alcalde Gregorio Salinas y al concejal Miguel Caperos, elegidos para esos cargos por los entonces vecinos de Casa la Reina. Tristemente, y en bastantes casos, no hemos encontrado sus restos para darles honrosa sepultura, pero desde ahora sabemos que están aquí, en Casa la Reina, entre nosotros, sea en su ayuntamiento, sea en su cementerio. 80 años después, el pueblo de Casa la Reina reconoce y homenajea a todas las personas que fueron asesinadas. Nos reconciliamos hoy con una deuda pendiente que tenía nuestro municipio con aquellas personas que perdieron su vida, que les arrebataron su vida. Emocionalmente, hoy les damos un abrazo a todos ellos y a sus familias y hacemos lo que tenemos que hacer. Hoy Casa la Reina es un pueblo mucho mejor.